Buenos días, estimados estudiantes de séptimo año de educación básica. Vamos a dar inicio a la clase número 9, correspondiente al segundo trimestre del segundo parcial, en la asignatura Ciencias Sociales, con el tema La reforma agraria. Subtemas a tratar. Crisis de la producción bananera. La situación en las zonas rurales, la reforma agraria, el desarrollo industrial. Crisis de la producción bananera. Para 1960, el mayor porcentaje de población ecuatoriana habitaba en el campo, mientras que en las grandes ciudades se concentraba la administración del país y las actividades comerciales y artesanales. A mediados de esta década, las exportaciones bananeras comenzaron a decaer. Las ventas a Estados Unidos se redujeron a la mitad, en tanto que el mercado japonés cerró sus puertas. Con la caída de la exportación bananera, la economía entró en crisis. La moneda se devaluó, los artículos aumentaron de precio y la agitación popular sacudió al país. La crisis del modelo agroexportador sustentado en el banano provocó la necesidad de buscar un nuevo modelo económico, con énfasis en otros productos y que permitieran un desarrollo industrial. Pero para lograr ese desarrollo era necesaria una transformación de las zonas rurales, a fin de potenciar la producción de materia prima. Estudiantes, ¿qué significa agroexportador? Modelo económico que se basa en la exportación de productos agrícolas, que significa materia prima, sustancia natural o artificial que se utiliza en industria para crear un nuevo producto. Algunos autores han señalado que lo que se buscaba era aprovechar las grandes extensiones de superficie agraria que eran subutilizadas, pero también mejorar las condiciones de una sociedad campesina que demandaba educación, atención médica, acceso a bienes de consumo, afiliación a seguro social, etc. Estudiantes, ¿qué significa superficie agraria? Conjunto de tierras labradas y pastos, ¿qué significa subutilizar? Utilizar o explotar un bien o servicio por debajo de sus posibilidades. La situación en las zonas rurales. Antes de la reforma agraria, había una alta concentración de tierras en pocas manos. Así, en 1954, 1.369 fincas y latifundios ocupaban el 45,1% de la superficie agraria de la región interandina. Estas tierras también ocupaban zonas de pastoreo, agua y bosques. Las zonas rurales se encontraban desabastecidas de servicios básicos y la esperanza de vida en estas regiones en 1960 no superaba los 51 años. A estos problemas se sumaba la devastación de los recursos naturales. Por un lado, debido a los métodos de cultivo empleados, como quema de suelo y siembra en laderas o en terrenos no aptos como los de la región amazónica, la ausencia de prácticas de conservación y la utilización de pesticidas y fertilizantes que dañaron la composición del suelo. La reforma agraria. En el periodo entre 1964 y 1973, durante los gobiernos militares, se llevó a cabo la reforma agraria, que tenía como objetivo la supervisión de las relaciones precarias de producción, la entrega de tierras a los antiguos huasipungueros y a la modernización de las zonas rurales. Estos cambios fueron impulsados por diversas razones. Por un lado, se encontraban los campesinos que luchaban por la tenencia de la tierra, es decir, recuperar sus tierras ancestrales que estaban en manos de los hacendados. Por otro lado, los sectores hacendantarios y terratenientes buscaban modernizarse ante el interés del Estado en mejorar la productividad de la tierra,
lo que permitiría producir en mayor cantidad. La reforma tuvo dos fases. La primera fase, que comenzó en 1964, la segunda fase, que comenzó en 1973. La primera fase, que comenzó en 1964, durante esta fase se dio fin a los huasipungos, las aparcerías y a los arrimados. Su aplicación se centró en las provincias de la Sierra Norte, desde el Carchi a Cotopaxi, que significa estudiantes, parcelar, dividir una finca o hacienda grande en porciones más pequeñas, que significa arrimado, estudiantes, persona que a través de la concesión de un pedazo de tierra siembra parte para sí y parte para el dueño de la propiedad. La segunda fase, que comenzó en 1973, con la ley de la reforma agraria, que contemplaba la expropiación de propiedades improductivas, es decir, aquellas tierras que no habían sido explotadas por más de 3 años. Durante esta fase se centró la aplicación de la reforma en la Sierra Centro-Sur y también en Guayas y los ríos. En términos generales, la reforma tuvo diversas consecuencias, como muchos campesinos pasaron a ser trabajadores asalariados, muchos campesinos se insertaron en actividades no agrícolas y otros migraron a las ciudades. La presencia de pequeños propietarios permitió la diversificación de la producción, principalmente con arroz, azúcar y oleaginosas. Sin embargo, menos del 10% de la tierra productiva del país se entregó a los campesinos, quienes fueron desplazados a los páramos y zonas de escaso rendimiento agrícola. Estudiantes, que significa asalariado, persona que recibe un salario por la actividad laboral que realiza. El desarrollo industrial. A partir de la década de 1950 comenzó a desarrollarse un sistema de fomento industrial mediante la creación de organismos y leyes cuya finalidad era proteger a la industria nacional. Durante la década de 1970 se puso en marcha un modelo de industrialización que contemplaba 3 aspectos. El primer aspecto, la modernización de las zonas agrícolas. El segundo aspecto, el desarrollo industrial. El tercer aspecto, la intervención del Estado en la economía. La idea era incentivar la producción local a fin de eliminar la importación de productos que puedan producirse internamente. Por ejemplo, calzado, fideos, hilos o cemento. Un problema de la industria nacional era su atraso tecnológico. Por ejemplo, el uso de máquinas de fabricación anterior a la década de los 40 y la constante dependencia de insumos importados. Frente a esta situación, el Estado tomó el rol de proveedor de suministros e infraestructura a fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo industrial. De esta manera, el Estado brindaba créditos para la actividad industrial a la par que exoneraba de impuestos a maquinarias, materias primas, repuestos utilizados en la industria. La Junta Militar creó el Centro de Desarrollo Industrial en 1962, con el objetivo de realizar estudios de nuevos proyectos industriales. Esto permitió desarrollar algunos sectores como el textil. Así, para la década de 1970, la producción nacional proveía el 92% del consumo interno. El auge de este sector también estimuló la producción de algodón en la región costa. En la década de 1970,
La industria se vio beneficiada por la explotación petrolera y creció al 11,6%. Sin embargo, aún con este avance en industrialización, la economía del país siguió dependiendo de la exportación de productos primarios como banano, cacao, camarón, petróleo, etc., mientras que los productos industrializados sirvieron para satisfacer las demandas del mercado interno. Bien, vamos a conocer los principales eventos de la reforma agraria e industrialización. En 1953 se promulga la Ley de Defensa del Artesano. En 1954 se crea la Junta Nacional de Coordinación y Planificación Económica. En 1957 se emite la Ley de Fomento Industrial. En 1961 se crea el Instituto Ecuatoriano de Electrificación. En 1962 se crea el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador. En 1964 se expide la Ley de la Reforma Agraria y Colonización. En 1965 comienza a implantarse el modelo ISI. En 1972 se expide una nueva ley de reforma agraria. En 1953 se establece el Centro de Promoción de la Pequeña Industria y Artesano. Muy bien. En este momento, estudiantes, les voy a compartir para que usted pueda visualizar el taller. Bien, como ustedes pueden observar, estudiantes, tenemos el taller con la fecha del día de hoy, el tema, la reforma agraria, taller número 9, que corresponde al segundo quimestre del segundo parcial. En el primer punto tenemos, expon con tus propias palabras el objetivo de la reforma agraria. En el segundo punto, señala 2 consecuencias de la reforma agraria en el país. En el tercer punto tenemos, explica con 2 ideas qué intentos de desarrollo industrial se implantaron en el país. Nota, estimados estudiantes, tienen 2 días de plazo para subir el taller a la plataforma. Entonces, estudiantes, aquí como ustedes pueden observar, tenemos el taller. Y la tarea, ustedes la van a encontrar en la plataforma, en donde ustedes tendrán 3 días de plazo para poder presentar la tarea. Recuerde que usted debe de observar este video para responder las preguntas de la tarea, donde indica que tiene que investigar. Allí usted realiza la respectiva investigación. Ha sido un gusto el día de hoy, estudiantes. Se cuidan.